¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Tu Salud en Cayetano a través de Cayetano Más. Siempre hemos hablado de cirugía bariátrica, alguien que está con sobrepeso, es una alternativa, pero ¿sabía usted que si sufre las rodillas, por ejemplo, si tiene alguna enfermedad ginecológica, alguna enfermedad cardíaca, la cirugía bariátrica también puede ser una alternativa? Pues sí, por eso hemos invitado a un cirujano general y digestivo, oncológico, metabólico, al doctor Aurelio Barbosa, con quien hablaremos de este tema y la importancia de la cirugía bariátrica y las enfermedades metabólicas. Aurelio, ¿cómo estás? Hola Leslie, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. A ti por aceptar. Aurelio, cuéntanos, ¿por qué la cirugía bariátrica es importante en las enfermedades metabólicas? Mira, el mundo ha cambiado en los últimos 30 o 40 años. La cirugía, la bariatría, ha ido transformándose en el tiempo. Hemos pasado de una cirugía abierta a una cirugía laparoscópica. Y si bien al comienzo o en los inicios de la cirugía bariátrica todo estaba enfocado al peso del paciente y eso era lo más importante o lo único importante, lo que se ha visto en estos últimos 30 o 40 años en múltiples estudios es que muchas enfermedades crónicas se benefician igual o aún más con la baja de peso que el mismo peso. Claro, porque justamente cuando uno está con sobrepeso, este sobrepeso se va a venir asociado a hipertensión, asociado a dislipidemia y asociado pues a muchas enfermedades más. Hay gente con hipotiroidismo, hay gente con enfermedades pues reumatológicas que desafortunadamente si tienen pues sobrepeso u otras cosas más no va a poder pues caminar, hacer ejercicio porque el sobrepeso impide pues que las articulaciones puedan hacer pues su ejercicio, su actividad normal. Es correcto. O sea, la obesidad ya está asociada a muchas enfermedades. Por ejemplo, en ginecología, como mencionabas, a la infertilidad. Muchas pacientes que tienen muchos problemas para poder salir gestando, con una cirugía bariátrica se puede resolver el problema. Enfermedades reumatológicas, de columna, hernias lumbares, que tienen mucha dificultad para deambular y nosotros clásicamente le decimos al paciente baje de peso, como si fuera tan fácil bajar de peso. Realmente para muchos pacientes y dependiendo del peso es casi imposible. Como conversábamos, a veces es genética la cosa. Sí, sin duda. Hay este estigma o el mito o la creencia incluso en el gremio médico en que el paciente obeso es obeso porque quiere, es obeso porque come mal y eso no es necesariamente cierto. Hay múltiples estudios genéticos que demuestran que la gran mayoría de tu peso está ya casi predicha desde el momento que naces, dependiendo de la genética de tus padres, tus abuelos, y etcétera, etcétera. Es muy difícil el control del peso en muchos pacientes, así hagan dieta, así hagan deporte, sobre todo mientras más peso tengan, ¿no? Claro, porque mucha gente te va a decir a ti, doctor, ¿sabe qué? Yo en la casa como una lechuga, como un vaso de agua, igual estoy gordito, no bajo nada. Sí, muchos pacientes te lo dicen, algunos es cierto, Sí. Otros pueden estar ocultando un poco de información, pero sí vemos mucho de pacientes que realmente han aumentado mucho de peso y que por más que intentan cambiar de peso, hay un punto de seteo cerebral donde así hagan dieta y deporte no logran perder más allá de 5, 6, 7 kilos cuando son pacientes que realmente necesitan perder 30, 40, 50 e incluso más peso. Cada vez en Lima estamos viendo gente de 150, de 200, de 250. 250 kilos, eran pacientes que antes no se veían en Lima. Claro, porque los gorditos de Lima antes eran gorditos de 100 kilos. Sí. Y los americanos tenían pues 200. Sí. Y ahora son gorditos mucho más gorditos. Sí, cada vez hay mayor población obesa en el Perú y en Lima en particular, o en la costa en general. Y está relacionado sin duda al tipo de alimento, al fast food, a todos estos embutidos y alimentos que ya vienen preparados con mucho químico y grasas. Y justamente algo malo que se está viendo es que hay mayor cantidad de niños también con obesidad. Sin duda. En los últimos 20 años, la obesidad en adultos se ha duplicado, pero en niños se ha cuadriplicado. Y ya hablo de niños entre 5 y 18 años. Se ha cuadriplicado. Y es que en todos los colegios, o en muchos colegios, hay los jueves de pizza, los lunes de hamburguesa, hay mucha, no en todos, pero hay mucha inducción a este tipo de alimentos de comida rápida que está aumentando
la obesidad junto a todos estos chicos que paran pues, en el celular o en las tablets, hay mucho sedentarismo, entonces se empiezan a juntar puntos negativos que suman para tener obesidad. Y justamente también en el hospital estamos viendo gente más joven con infartos, accidentes cerebrovasculares, cosa que veíamos en gente adulta, que era más o menos la etapa en que la esperábamos ver, pero ahora gente mucho más joven con enfermedades cerebrovasculares pues, que no se veía antes. Sí, ya no es raro, cosa que cuando era alumno era rarísimo, ver que en un centro de salud alguien de 30, 32 o 33 años entre para stents Claro. coronarios. Así es. ¿No? O que tenga un infarto a los 35 años. Eso cuando éramos alumnos creo que nunca lo vi. Ahora ya no me resulta extraño. Hay mucha enfermedad metabólica que repercute mucho desde el punto de vista del sistema cardiovascular. ¿Qué gente va más a la consulta? ¿Personas de qué edades? Mira, en el 70-80% de la población que se opera usualmente son mujeres. Y usualmente entre los 18 y 45 años. Personas jóvenes. Sí, la gran mayoría son mujeres y la gran mayoría son jóvenes. Ahora, igual se pueden operar adolescentes. La Academia Americana de Pediatría lo sugiere desde los 13 años o desde los 15 si ya han terminado todo su crecimiento. Crecimiento óseo. Y se puede operar a pacientes hasta los 70 años. Ciertamente que mientras más edad tengan, uno tiene que valorar el riesgo-beneficio. Claro. Pero la gran mayoría son mujeres y son mujeres jóvenes, ¿no? Que tienen un exceso de peso importante. Aparte del peso, ¿qué patologías más también están asociadas? Las más frecuentes yo creo que es la diabetes. Es una enfermedad también creciendo en el mundo. Los últimos estudios en Perú hablan de 8% de la población peruana, pero dependiendo de la latitud puede ir la diabetes hasta el 12 o 13% de la población. La hipertensión, que ya no es raro también encontrar pacientes que requieren 3 antihipertensivos y un diurético, o sea, que requieren mucha medicación para controlar la presión, y las dislipidemias, ¿no? Esas como enfermedades metabólicas, pero también las que son de las articulaciones. Hay mucha dificultad para caminar en los pacientes por problemas de rodillas, caderas o región lumbar debido al exceso de peso. Sí, hay personas con mucho sobrepeso que desafortunadamente tienen problemas en las rodillas y el peso sobre la rodilla es como un círculo vicioso. Le malogra la rodilla, no puede bajar de peso y sigue malogrando su rodilla y sigue aumentando de peso. Y ellos también pues, se van a beneficiar de Sin duda. este baja de peso. Y van al médico y el médico le dice, bueno, tienes que bajar de peso. Pues. ¿Pero cómo? Sí, pues, ¿no? ¿cómo lo voy a hacer? Se vuelve un círculo vicioso muy difícil de lograr. Sí, acá en el hospital, por ejemplo, vemos mucha gente ya adulta mayor que viene pues con las complicaciones de hipertensión, complicaciones de diabetes, y justamente fueron muy gorditos en etapas más juveniles y quizás pudieron haberlo evitado pues, el avance de las enfermedades. Cuando comienzan a tener esta evaluación de su sobrepeso, cuando van al centro para buscar ayuda, ¿cómo la comienzan a evaluar? Es muy importante porque otro cambio que ha habido en lo que es la bariatría y la evaluación es el trabajo del equipo multidisciplinario. Hace 20 o 25 años tú ibas al cirujano, el cirujano te operaba, el cirujano te hacía la dieta y era de una manera todo más artesanal y era como que la cirugía era la punta de la pirámide. Hoy en día la cirugía es una pata más de la mesa. A mí siempre me gusta explicarle al paciente que la obesidad es la tabla de la mesa sostenida por 4 patas esta mesa. Una es la cirugía que se te haga. ¿Cuál es la mejor cirugía para ese paciente y para el tipo de obesidad que tiene? Otra pata fundamental es la parte psicológica y emocional. El paciente tiene que ser evaluado por un equipo de psicólogos y si tiene alguna enfermedad psiquiátrica, por el psiquiatra. La tercera pata es la parte de la actividad física y para eso usamos un deportólogo, un licenciado en deporte que evalúa al paciente y también lo acompaña en esta aventura bariátrica en la baja de peso. Y la cuarta pata es la parte de la nutrición, muy importante. No se puede hacer cirugía bariátrica si no tienes en tu equipo 1, 2 o 3 nutricionistas que puedan atender a todos los pacientes y le hagan el seguimiento. Que dicho sea de paso, ese era uno de los grandes problemas antes. El cirujano no hacía el seguimiento nutricional de estos pacientes a largo plazo, cosa que la nutricionista sí, porque esa es su especialidad. Claro, aquí es la importancia de que cada especialidad tiene que trabajar pues, en conjunto. En conjunto. Y ahorita he mencionado los 4 pilares fundamentales desde mi punto de vista, pero dentro del equipo pasan por un riesgo quirúrgico con el cardiólogo. Si tienen obesidad mórbida, llámese un índice de masa corporal arriba de 40, por el neumólogo y muchas veces por otros especialistas
que nos acompañan porque son o nuestros referentes o tienen determinadas enfermedades. Por ejemplo, un paciente que ha tenido un cáncer de mama, hay que esperar que esté en remisión eso, pero su oncólogo también da un visto bueno. Es muy importante que dentro de la evaluación sea visto por todo el equipo multidisciplinario. Esto implica que yo tengo obesidad y no puedo decir, hágame la cirugía y me la haces porque yo quiero. Eso no implica que eso no pase en el Perú, lamentablemente. Vivimos en el Perú y esas cosas pasan, pero eso no debería pasar. Claro, eso no debería pasar. No debería pasar. De hecho, el paciente, si bien tiene una opinión respecto a la operación que nosotros le sugerimos, no puede pasar que el paciente venga y te diga, yo quiero que me hagas esto. No, no es así. No. Esto no es una carta, no es un menú. Cada tipo de obesidad puede tener determinadas sugerencias del especialista. No hay una cirugía bariátrica. Son varias cirugías bariátricas que se pueden hacer y el cirujano digestivo que se dedica a bariatría tiene que ver en su evaluación cuál es la mejor cirugía para ese paciente. ¿Cuál ha sido el paciente que más sobrepeso has visto? Que he operado de 210 kilos y el que acabo de ver la semana pasada de 260 kilos, 42 años y hace 10 años se hizo una manga gástrica y ahora pesa 260 kilos. O sea, reganó peso. Reganó todo el peso y lo sobrepasó con 30 kilos más. Ciertamente ese paciente no era candidato para una manga gástrica, pero en el Perú casi todos los cirujanos saben hacer una manga gástrica y terminan haciendo manga gástrica. Hay varios tipos de cirugías de bypass derivativas que son más fuertes para este tipo de pacientes, pero que lamentablemente no todo el mundo las realiza. Entonces hay que tener una muy buena evaluación del cirujano para ver cuál es la mejor operación para ese paciente. ¿Y hay pacientes que se le puede hacer 2 o 3 operaciones? Sí, es correcto. Hay 2 formas. Una en que tú le avisas al paciente que teniendo un riesgo muy alto, vamos a hacer más de una cirugía. A veces necesitamos hacer 1 o 2 operaciones en un lapso de 6 a 12 meses para disminuir los riesgos perioperatorios. Pero sería ya una cirugía programada. Programadas. Okay. Ahora, el otro escenario es que un paciente que ha tenido una determinada cirugía y que en el tiempo ha fracasado puede ir a una cirugía revisional, se llama, desde el punto de vista de bariatría, donde convertimos una cirugía bariátrica en otra cirugía bariátrica. Por ejemplo, podemos retirar una banda y convertirla en bypass, o una manga, convertirla a bypass, y dentro de los bypasses convertir un bypass en otro, para rescatar y darle una segunda oportunidad con una cirugía revisional a este paciente que ha reganado mucho peso y que no solamente reganó peso, sino que todas sus comorbilidades, sus enfermedades asociadas han vuelto. Hay que tener en cuenta que hoy en día la primera causa de trasplante hepático en el mundo ya no es el alcoholismo, es el hígado graso. Y en el Perú, dependiendo del peso, caminamos entre 30 hasta 70% de hígado graso en los peruanos. O sea, si hacemos ecografías, hay series de 70-80% de hígado graso. Entonces, ¿qué nos espera para los próximos 30 o 40 años en esos hígados? Enfermedad silente, que se puede diagnosticar o por lo menos empezar el estudio con una ecografía, pero que la mayoría de gente no pasa por esa evaluación. Sí, además, otra cosa que también hay que llamar la atención es que los pacientes que son sometidos a cirugías bariátricas deben continuar con sus médicos para las evaluaciones subsiguientes. Sin duda. Porque si bien es cierto, comienzan a tener menos peso y quizás disminuir su cantidad de pastillas, deben seguir sus evaluaciones pues anuales con los médicos que los es fundamental. Viendo. Claro. Por ejemplo, el seguimiento del endocrinólogo al diabético. La cirugía bariátrica no cura la diabetes. Así es. Lo que hace es que la enfermedad entre en remisión, que no requieras medicación, pero el que está obligado a seguir a su paciente es el endocrinólogo, claro, no es el cirujano. El cirujano a lo que está obligado es hacer una cirugía con baja tasa de complicaciones, idealmente con nula mortalidad y con un buen éxito a largo plazo, pero necesita de todo el apoyo de los colegas de las otras especialidades. Claro, cada uno con su especialidad. Sin duda. Claro que sí, porque una vez escuché a un paciente decirme, ya me curé la diabetes, y le digo, no, te han hecho una cirugía bariátrica y esa cirugía tiene una indicación, tú debes ir con tu endocrinólogo para ver cómo sigue la diabetes, porque la diabetes no se va a curar. No. La diabetes va a seguir ahí. Ahora con la ingesta que vas a tener es menor, pero tampoco te puedes desbandar, porque si vas a comer de todo, esa diabetes nuevamente va a aparecer. La posibilidad que recurra claro que es sí. alta. Aurelio, ¿cuáles son las complicaciones de la cirugía bariátrica? Ya, la cirugía bariátrica consta de varias cirugías. La más frecuente que se realiza en el Perú y en el mundo es la manga gástrica, que lo que hacemos es adelgazar el estómago de una manera vertical, como si fuera la manga de una camisa. De ahí viene el nombre. Y las complicaciones se pueden dividir en prontas y tardías. Las prontas, que haya una fuga de esa manga, de una de las grapas, o sangrados. Esas son las complicaciones más frecuentes de una manga gástrica, que son muy infrecuentes.
que una manga gástrica se abra en menos de 1 en cada 200 pacientes y los sangrados es de 2%, 2 de cada 100. Y las complicaciones a mayor distancia en el tiempo es que a veces algunas de estas mangas pueden producir mucho reflujo y eso sí es un problema que puede incluso requerir en el tiempo una segunda operación. Al comienzo es el tratamiento médico. Esas son las complicaciones más frecuentes de una manga gástrica. Ahora, hay otros procedimientos tipo bypass, que son cirugías derivativas, donde además de fuga de las grapas y sangrados en los mismos porcentajes, pueden haber otras complicaciones como hipovitaminosis, algún grado de desnutrición o cuadros de obstrucción intestinal. Todas ellas presentan menos complicaciones que la mayoría de las cirugías del abdomen. O sea, muchas veces hablamos de la mortalidad y las complicaciones de la bariatría, y cuando hacemos estudios comparativos, la cirugía bariátrica hecha en manos expertas en instituciones serias tienen menos complicaciones y menos mortalidad que una cirugía de vesícula o una cirugía de apéndice. Claro. Entonces, es una cirugía muy segura. Bastante segura. En las cirugías donde se prevé que puede haber avitaminosis, ya está uno programado ya con toda la dieta suplementaria. Sí. Todas las cirugías bariátricas, las mangas gástricas o los bypasses, que son cirugías derivativas, tienen un acompañamiento nutricional por el primer año, de todas maneras, con apoyo de suplementos vitamínicos y proteínas que pueden ser en shakes, en polvos o proteínas líquidas. Todos los pacientes llevan desde la semana de operados vitaminas y proteínas de manera obligatoria, por lo menos durante el primer año. ¿Hasta cuándo hay que tener una dieta estricta en estos pacientes? La dieta va cambiando en la medida que van pasando los días. Las primeras 3 semanas es una dieta líquida, en la 4ª semana usualmente es una dieta licuada, pero acompañado de vitaminas y shakes proteicos, y a partir del mes es una dieta sólida, donde el paciente puede comer casi de todo, pero en porciones más pequeñas y guiadas por la nutricionista, no lo que el paciente quiera, sino lo que debe. Es una dieta bien balanceada. Bien balanceada, medida, seguida por la nutricionista. Ya no puede tomar licor. El consumo de alcohol se desaconseja los primeros 6 meses de manera obligatoria por múltiples razones. La primera es porque el alcohol es un líquido altamente calórico. Normalmente tienen azúcar. Lo segundo es que el alcohol inflama, produce más úlceras y además no te permite la bajada de peso de manera regular, el consumo frecuente de alcohol. Entonces, en los primeros 6 meses se desaconseja el consumo de alcohol de manera obligatoria. Posterior a ello, sí, el paciente puede beber alcohol de manera moderada, ¿no? ¿Qué porcentaje de pacientes no llegan a su meta? El porcentaje de no llegar al éxito en el tiempo de una cirugía bariátrica puede depender de varios factores. El primero que siempre evaluamos los cirujanos es si realmente la cirugía que le realizaron al paciente era la indicada. Muchas veces paciente con mucho peso se le hacen cirugías 100% restrictivas que en el tiempo van a fracasar. Entonces hay que evaluar al paciente y ver si la cirugía que le realizaron era la que le debieron hacer, si no convertirlo a esa cirugía. Ciertamente pueden haber problemas asociados en una buena cirugía que tampoco permitan el éxito. A veces problemas emocionales, casos de depresión, alcoholismo. Incluso a veces recuerdo casos de gente que perdió el trabajo, deja de ir al equipo multidisciplinario, empieza a beber más alcohol. O sea, pueden haber varios factores, pero la cirugía bariátrica, el éxito tiene más de 90-95% en la gran mayoría de las operaciones. Qué bueno, y muchos pacientes se van a beneficiar pues, de sus patologías crónicas realmente. Sin duda. En el tiempo lo que hemos visto es que las patologías crónicas, las enfermedades asociadas, tienen mayor éxito en el control que incluso el tema del peso. Hay pacientes que con los años reganan un poco el peso, 10, 20, 30%, pero siguen con la diabetes en remisión, requieren menos medicina, menos antihipertensivos, a veces no requieren los dislipidémicos. O sea, el beneficio de una cirugía bariátrica ha demostrado que dura muchos años. Aurelio, ¿algo más que quieras agregar, por favor? Antes de agregar algo, agradecerte la invitación. Me encantó volver a la universidad, hace muchos años que no venía. Disfruté mucho estar paseándome un rato y lo que agregaría es que todo paciente que esté interesado en una evaluación por cirugía bariátrica lo haga en manos expertas y en instituciones que realicen cirugía bariátrica de una manera multidisciplinaria. Eso es el éxito de la operación. No es la operación, es el manejo en conjunto de todos los especialistas. Claro que sí. Muchísimas gracias y espero contar contigo en otra ocasión. Encantado. Gracias. Bien, hemos visto que cirugía bariátrica no solamente significa bajar de peso, es controlar muchas enfermedades metabólicas en muchas áreas de la medicina. Hay muchos centros con profesionales que lo pueden ayudar con equipos multidisciplinarios. Nos vemos la próxima semana aquí en Tu Salud en Cayetano por Cayetano Plus. Nos vemos.